bloqueos AB. Este PR, ¿de qué depende? Del tiempo de que el nodo AB se tarda, es un retardo fisiológico, ¿se acuerdan? El retardo fisiológico tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan? El vaciamiento de la aurícula. Exacto. Permite que las aurículas se vacíen, se llenen los ventrículos y a la hora de la contracción ventricular, las válvulas AB, atrial, mitral y tricúspide estén cerradas para que esa contracción no lleve la sangre otra vez a las aurículas. Si las aurículas están abiertas, las válvulas están abiertas, se van a volver a llenar. Eso sucede en algunos casos cuando hay fallas de las válvulas, pero siempre el intervalo facilita eso. Existe otro beneficio del retardo fisiológico. ¿Cuál es ese otro beneficio? Que el retardo fisiológico del nodo AB, que está aquí, del nodo AB, ese retardo fisiológico hace que, por ejemplo, hay una patología, ¿te acuerdas de que forma la auricular? O sea, en la aurícula está la FA, que ya la acabamos de ver, y esta otra técnica que se llama Flute. Vamos a hablar de la FA. La FA, ella, ¿qué es lo que pasa en la FA? Aquí, el nodo AB, el nodo sinusal no funciona. Entonces aquí hay unos pocos. Por eso que la línea entre un ventrículo y otro, esto es onda P. Entonces, cuando el nodo AB es complaciente, es decir, deja pasar a todo el mundo, ¿qué pasa? Que la FA se vuelve así. ¿Ves? Entonces se vuelve más rápido porque él deja pasar toda esta actividad eléctrica y el paciente puede llegar a la emergencia con 300 latidos por minuto o 250, es decir, casi tocado. Entonces el nodo AB tiene una importancia, esto lo vamos a volver a ver. Lo que pasa es que yo les hago un poquito de enfoque en la parte patológica porque es mucho más interesante a veces comparar lo normal con lo patológico para grabar. Entonces este PR interval PR, o PR interval, es importante que ustedes lo miren. Él mide regularmente 200 milisegundos, ese es el valor normal, hasta 200 milisegundos. ¿Ok? Entonces, a veces hay bloqueo, como un bloqueo a veces de primer grado. Luego viene el complejo QRS. La onda Q es la primera circunscripción negativa. Es la primera onda negativa que se suscribe cuando se va a hacer la contracción ventricular. Y la onda R es la primera positiva. ¿Okay? Luego la onda S es la segunda negativa. ¿Okay? La onda Q es la primera negativa. Y la S es la segunda onda negativa. Por supuesto que esto es digamos que alguien decidió que fuera así. Esto no. Eso depende mucho de lo que. ¿Ustedes se acuerdan de los vectores de quinto año? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, los vectores, ellos describen la actividad eléctrica del corazón en este sentido. ¿Okay? O sea, los vectores tienen una intensidad, una dirección, un sentido. El corazón, el electrocardiograma, se basa en eso. Por eso que es importante colocar los electrodos cuando los vayan a hacer de una manera correcta. Porque si no, este vector se transforma en otro registro que no dice la realidad. Entonces, por ejemplo, algunas derivaciones no tienen esta onda tan intensa, ¿no? A veces hay
Pero ustedes tienen que enfocarse mucho en la onda Q, porque la onda Q nunca puede ser mayor del 25% de la onda R. Nunca. Si es mayor del 25% es patológica. ¿Ok? Entonces la onda Q es la primera, pero no debe ser mayor del 25%. ¿Ok? Luego entonces viene el segmento ST y la onda T. Vamos a ver. ¿Ya vieron eso? Bueno. ¿Por qué creen que es importante el ST y la onda T? ¿Por qué creen que es importante y que ustedes tienen que ver eso? La repolarización ventricular, eso es importante. Y yo les voy a explicar por qué es importante en la vida real es saber cómo es la repolarización. Fíjense, el segmento ST, que a veces uno, digamos, antes era hasta el día de hoy era un simple segmento, el segmento ST traduce la repolarización. Esta repolarización, como bien lo dijeron ustedes, se altera cuando hay un infarto, cuando hay isquemia, es decir, cuando el paciente tiene una crisis de dolor, este segmento ST cambia. Entonces, si ustedes tienen un paciente con dolor precordial, tienen que mirar específicamente la repolarización ventricular. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a borrar esto. Fíjense, cuando hay una isquemia, el segmento ST baja. Es decir, baja 2 cuadritos, 2 milímetros. Eso lo vamos a ver cuando veamos isquemia, lesión y necrosis, que es la parte de los infartos y de la vida. Entonces, hay una depresión del segmento ST. Luego viene la onda de depresión. Es igual angina o isquemia. Y cuando el paciente tiene un infarto, ¿qué pasa? Sube, hace esto. Aquí hay un supra de ST que es igual a lesión o infarto. Entonces fíjense todo lo que uno ve en un electro. ¿Cómo ustedes no van a dominar por lo menos esta información? O sea, el que domina electro domina la emergencia. Por lo menos, o sea, domina la emergencia. Se los puedo garantizar. Y en verdad, cuando uno estudia, uno aprende los conceptos básicos y uno siente, yo veo que los muchachos tienen mayor seguridad a la hora de confrontar, por ejemplo, una emergencia. Una emergencia de las médicas, ¿no? La quirúrgica igual necesitan el electro, pero bueno, el paciente tiene que entrar directo al pabellón si es necesario. Entonces, la idea es, en este pequeño trazado, que aquí el trazado que ustedes veían en fisiología, hoy en día tienen que verlo como este es el trazado normal, pero de aquí tienen que ver cómo está la onda P, si hay onda P, cómo está el intervalo, cómo está la onda Q, si es mayor del 25%, cómo está la R, cómo está el segmento ST, si está alto, si está bajo. ¿Ok? Entonces, esa es la introducción realmente de lo que vamos a ver nosotros. Porque si no llegan los profesores. Ustedes deben recordar la fisiología, este es un nodo sinusal y este es el nodo AB. Ya hablamos un poquito del nodo sinusal, más hablamos del nodo AB, pero ¿qué recuerdan ustedes del nodo sinusal? La R no es tan alta, pero la S sí es profunda. ¿Ok? Eso tiene una explicación y yo se lo voy a decir así al grosso modo.
la conducción eléctrica que va de aquí hasta la punta del ventrículo. ¿Dónde se origina la actividad eléctrica? Ya lo dijo un colega aquí, que se origina en el nodo sinusal. Entonces, él es el que transmite la electricidad. La electricidad, ella tiene un sentido. Entonces, ella busca principalmente donde hay más masa. ¿Y quién tiene más masa? ¿Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Izquierdo, ¿verdad? Él es el encargado de la circulación sistémica. Entonces, el vector va siempre a buscar el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, como el vector, esto no lo pregunto yo, pero esto tienen que entenderlo para que sepan. O sea, el vector, cuando una derivación está así, cuando ella lo ve llegar, ella se transcribe en positivo. Pero cuando lo ve alejar, en negativo. Entonces, ¿dónde está B1? Aquí. ¿Dónde está B2? Aquí. ¿Dónde está B5 y B6? Entonces, ellos ven el vector más tiempo llegar. Entonces, por eso que ellos son más positivos. Y en cambio, este lo ve un pedacito. Por eso tiene uno así. Mientras que B5 son más. La R es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la pista de la hipertensión, para que no se les olvide. Cuando el paciente tiene hipertrofia, es decir, que el corazón es así, la hipertrófico, el ventrículo izquierdo, este B6 es así. ¿Ven? Entonces ustedes agarran el electro y si ven que B5 y B6 tienen aquellas R altísimas, bueno, en este trazado vamos a ver, encontramos un ritmo sinusal y una sobrecarga ventricular, probablemente por la hipertensión arterial. El profesor se va a quedar tranquilo. ¿Ok? Entonces esa es la explicación. Vamos a ver el otro. Ok, otra acotación. En el D2, fíjense que aquí hay un D2 largo. Por allí hay un récipe. Yo siempre hago el chiste porque, bueno, para que fijen, decía hacer el electrocardiograma con dedos largos. No es dedos, es D2. O sea, no es que van a hacer el dedo largo el dedo más largo. ¿Ok? ¿Por qué entonces? ¿Por qué uno pide el dedos largos? Dedos largos. Uno lo pide porque para que ustedes puedan interpretar para que puedan obtener cierta información, ustedes necesitan ver un trazado un poco más largo. Y generalmente estos trazados que lo hace la computadora de la máquina, ella hace 3 trazados solamente. Entonces, a veces uno no es suficiente para, o sea, 3 complejos URS no son suficientes para sacar algunas conclusiones. Entonces, el dedo largo, a veces B5 largo, ¿okay?, nos permite analizar mejor la onda P, el intervalo RR, ¿okay?, volvemos a ver la onda P y volvemos a analizar el RR, ¿okay?, y eso nos permite tomar algunos datos que van a ser de gran utilidad a la hora de calcular ritmo y frecuencia. Porque entonces yo necesito ver la onda P, entonces la veo aquí, la tengo que volver a ver aquí, la tengo que volver aquí, yo, bueno, siempre la onda P es igualita y me permite verla en un trazado más largo. Casi todas las máquinas hacen un D2 largo o un B5 largo. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente trazado. Bueno, aquí este trazado está un poco borroso, pero no sé si ya se ve. Bueno, aquí de 1, de 2, de 3, volvemos a ver en B1, B de Venezuela, B2, B3, B4, B5, B6. Vemos un poquito ver que
En B1 no hay una R muy alta, pero la S es profunda, mientras que en B5 y en B6 las R son más altas. ¿Okay? Ese es un electrodo normal. Fíjense un momentito en ABR. Vamos a volver a poner el trazado anterior que tomaba. Fíjense un momentito en ABR. A, B, R. Hacerle un mejor. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué diferencia ven ustedes entre ABR y, o sea, entre este complejo y este complejo? ¿Cómo es la onda P en ABR? Negativa. ¿Cómo es el QRS en ABR? Sí, es como todo más negativo, ¿verdad? Bueno, eso tiene una explicación que ustedes deben tener presente a la hora de analizar un electro. Porque yo les expliqué a ustedes que el vector era importante, ¿verdad? AB es aquí, es decir, aquí. Entonces, ¿cuándo ve ella el vector positivo? Llegar. Nunca, porque el vector va así, ¿verdad? Entonces ella ve onda P negativa, URS negativa. Entonces, si ustedes hacen un electro y el ABR les queda con onda P positiva y URS positivo, está mal. Cambiaron un electrodo. No es posible. ¿Ok? Entonces, esta es la única utilidad de ABR. Decirles a ustedes, está bien hecho, está mal hecho. Una vez yo trabajaba, o sea, me llamaron a una emergencia y de repente yo agarro el electro y me dice una doctora, o sea, había como 3 doctoras jóvenes. Doctor, yo creo que el electro está mal hecho. Lo había hecho alguien eso. Y yo, ¿por qué? Tiene ABR positiva. Bueno, yo me sentí muy contento porque eran alumnos de biofísica. Ya habían egresado ya, pero lo tenían presente. O sea, entonces tuvieron la capacidad de decir, no vale la pena leer este electro porque ABR está positivo y todo lo que uno lea con un electro mal hecho, o sea, no va a ser correcto. Bueno, entonces podemos avanzar. ¿Ok? Entonces fíjense la importancia de saber lo del electrodo y ok, este es otro electrodo normal que ya estábamos interpretándolo, onda P positiva, primer dato importante, onda P positiva de 1, de 2, de 3, P positiva, anoten eso, de 1, de 2, de 3, igual sinusal, sinusal. Lo primero que tienen que interpretar es el ritmo. Entonces, onda P positiva es de 1, de 2, de 3. Vamos. No tiene por qué preguntarse. Pero bueno, el papel milimetrado es porque los cuadritos, grandes y pequeños, hay cuadros grandes. ¿Sabes cómo el papel milimetrado? Sí. O sea, esto tiene aquí como 5 cuadritos. Ok, entonces cada cuadrito es de 1 milímetro. Entonces, cada cuadrito grande, ok, ustedes lo cuentan entre una R y otra R y divide, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, divide en 300 entre 5 cuadritos y le da la frecuencia de la vida. ¿Cuánto sería allí?
300 entre 5. 60. 60 latidos. ¿Viste? Ok. Bueno, entonces así ustedes pueden calcular la frecuencia cardíaca. Ya la vamos a ver allí con los trazados, ¿no? Entonces, si tuviese dos cuadritos, por ejemplo, vamos a suponer que está así. ¿Cuánto tendría la frecuencia acá? 300 entre 2 igual a 150. Si la onda P es sinusal, estaremos hablando de taquicardia sinusal. Y ustedes ya saben que tiene 150 latidos. ¿Qué pasaría si tuviera, bueno, aquí se ve? Ya puedo borrar eso. Ok, entonces acuérdense que los cuadritos son cuadritos grandes, los que tienen 5 cuadritos adentro. Entonces sería así, vamos a aplicar esa teoría. A ver, ¿cuánto sería la frecuencia aquí? Ya va. No, el base que tienes que poner el. Ah, bueno, este es de 1. Ok, aquí está de 2. Vea, aquí está de 2. ¿Ven allá atrás? Sí. Seguro que la cámara no ve. Hay 6, ¿no? Ok, aquí hay un cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este poquito, más este poquito, da 100. Ok, entonces 300 entre 7. 300 entre 7 es igual a 43. Ajá, 43 es 43 por radical. Está radical. Si la onda P es positiva, es de 1, de 2 y es ABF y es de 3, aquí está. Ok, está arriba, pero de positiva, onda P positiva es de 1, de 2, de 3, y es negativa en ABR, o sea, el electrón también hecho en un ritmo sinusal. Si la frecuencia es 43, ¿cuál es el diagnóstico? Sinusal. Ven que ya uno le dice, mire, su electrón está normal, tiene el ritmo normal, pero la frecuencia es un poquito baja. Es un electrón normal, pero tiene bradicardia sinusal. O sea, es un diagnóstico normal, pero... Y vi que había también una regla que es como más precisa, que es la de 1500. Pero yo Sí. me pregunto, ¿esa hay que hacerla? O sea, la de 300 es igual de exacta que la de 1500. Bueno, lo que pasa es que es una buena acotación. La del 1500 es más precisa, pero la de 300 es como más manejable. Porque tú puedes dividir, por ejemplo, 300 entre 5 mentalmente. Ya 1500 es un poquito más... Pero la de 1500 es más exacta. Y además, en cardiología tú no necesitas decir que son 75, 76. No, es un rango que lo puede... Y es fácil. Y cuando es el ritmo irregular, no es los 6 segundos. Ok, cuando el ritmo es irregular, como en el caso de la fibrilación auricular, vamos a ver, cuando veamos la fibrilación auricular, yo les explico cómo calcular la frecuencia cardíaca cuando no está el electro así estructurado bonito, sino cuando hay arritmia. Eso es importante. ¿Ven? Bueno, entonces, fíjense, ya ustedes pueden decir dos aspectos importantes de un electrocardiograma normal, que sería el ritmo, vamos a borrar el ritmo, y la frecuencia. Ya prácticamente, y también yo les agregué lo que es la sobrecarga ventricular. Si ustedes ven un electro de un paciente hipertenso, van a ver B5 y B6. ¿Por qué? Porque ella está hipertrófica. Entonces, acá pasa más electricidad, entonces B5 va a estar ¿ok? Bueno, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Un electro puedan decir, estoy repitiendo, pero buscando otra vez, que el electro es normal,
una decisión, ya va para su casa, va para la consulta, ¿okay? O vamos a hacer esto, tomar una decisión, o que le dé el patológico. Entonces, cuando decidir, vamos a colocarle un antiarrítmico, vamos a colocarle oxígeno, o traigan el equipo que vamos a hacer la cardioversión. ¿Okay? Ahorita que estamos de época mundialista, yo les voy a comentar algo. Yo hice un curso, esta no puede caer y... No, esa no está muerta. Esa está defendiendo. ¿Ves? O sea, porque una vez cayó un futbolista en el área de penalti, pues. Entonces, no, y el árbitro continuó la jugada. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y si tiene un paro? No, no tiene un paro porque es que el árbitro vio que se estaba defendiendo. O sea, nadie con un paro se está defendiendo. Entonces, el deportista cae así, el futbolista cae así, ¡pum! Está de frente. Por eso que un desmayo verdadero se da duro. Se golpea duro. Un paro se da duro. No es que caen así, se acomodan. Claro, la velocidad en la que van. Paro es que ya perdió toda la capacidad de decidir cómo va a caer. Entonces ellos llegan y eso se ve. Y el árbitro está preparado para eso. Entonces ellos van y de una vez, claro, 300 joules. O sea, eso prácticamente es inmediato. Así se aumentan las probabilidades. En Europa no solamente están en la cancha, también están alrededor del público. Hay unidades para hacer la cardioversión y la desfibrilación. Por si acaso uno del público puede llegar a tener, bueno, no sé, por la rabia o por la felicidad, llega a tener un paro, entonces ellos están en capacidad. Claro, eso es una industria muy bien estructurada y tienen que ofrecer seguridad. Entonces, la terapia eléctrica es lo que realmente a mí me interesa que ustedes aprendan. Dolor sinusal, y estos son los ritmos que deberían manejar, lo que la frecuencia cardíaca, tanto la supraventricular como la ventricular. Les voy a explicar qué quiere decir. Ustedes tienen que determinar, así como ustedes ven intervalos PP, perdón, también tienen que determinar el PP. Puede estar aquí. Tienen que saber. O sea, y es la misma técnica. Definen una P como otra P o una R como otra R. Bueno, y el eje, que ya lo vimos un poquito. Bueno, aquí está lo que es el ritmo sinusal, las características del ritmo. Esto se lo tiene que aprender. El sinusal es el ritmo normal del corazón, voy a leer a la sobre lo que pasaba para eso. Y yo no le hago. El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón, se caracteriza por una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Cada complejo QRS debe durar entre 80 a 100 milisegundos. Esto lo voy a explicar. Ustedes saben que el complejo QRS tiene tal. Bueno, cada cuadrito debe mide 40 milisegundos. Es decir, no debe medir el complejo QRS más de 3 cuadritos. Cada onda P debe estar seguida por un QRS, que ya lo mencionamos, en caso del bloqueo del nódulo auricular, puede haber un bloqueo de segundo, de tercer grado, eso lo vamos a ver después. Y la onda P debe ser positiva de 1, de 2, de 3 y a B. E isodifásica en B. Isodifásica es esto. Eso es porque por la posición me veo. Bueno, cálculo de la frecuencia cardíaca, ya saben, ya nos adelantamos. Ok, yo le voy a empezar los talleres. Ok, vamos
de 40 milisegundos. Entonces, cada cuadro grande serían 200 milisegundos, pues serían 5 por 4, 20 más 0, 200. Entonces, un complejo QRS no debería tener más de 3 cuadritos pequeños, es decir, 40 por 3, 120, no debería medir 120. Si mide 120, ya es un complejo ancho. ¿Ok? Eso yo no lo pregunto, pero eso es importante que ustedes lo sepan a la hora de investigar y eso. Bueno, la onda P no debe venir más de 2 cuadritos. Una onda P que tenga 2 cuadritos, 3 cuadritos, tienes que implementarlo en la construcción entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, la onda P se pone así. Sí, la onda P se pone así, ¿ves? Entonces, esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. En vez de estar las dos, darle más ahí. ¿Ves? Entonces, por eso que es importante, pero ok, esto es lo que habla del intervalo de RR, que ya lo explicamos. Pues es la manera de la el intervalo de RR es la distancia entre dos ondas R que están sucesivas. En el ritmo sinusal, este intervalo debe ser constante. Debería ser constante. Claro, no es que tiene que ser precisamente exacto igual, pero sí es constante. Uno puede agarrar una hoja y la va midiendo con la hoja. El intervalo de RR se mide desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la onda R siguiente, y su duración depende de la frecuencia cardíaca. En el electrocardiograma con ritmo regular se puede calcular solo conocer el valor de la frecuencia cardíaca. Ver calculadora de intervalo de R. ¿Ok? El ritmo regular. Bueno, esto representa lo que comentaba, ¿no? Es un triángulo famoso, el triángulo de ellos, este es R, y yo le dije que la R estaba aquí. ¿Ok? ABL y ABL. Esto es ¿ok? Ese es el famoso triángulo de bueno, ahí está. Oh, fuck. Bueno, aquí para representarle un corazón normal, este vector va a ir así y este vector va a ir acá, pero va a estar más tiempo en el ventriculo, que está hipertrofiado por una hipertensión arterial o por una miocardiopatía hipertrófica. Hay pacientes que tienen hipertrofia del muscular, no tienen que ser hipertensos, personas jóvenes y tienen una hipertrofia del muscular. El eje, eso lo piden en medicina interna. Yo no insisto mucho en el eje, pero yo les explico, el eje normal está aquí. Si la hipertrofia hace que crezca mucho, entonces se dirige hacia la izquierda, una hipertrofia ventricular izquierda, y si hay un ventrículo hipertrófico, hipertrofia ventricular derecha, el eje se va hacia la derecha. Es una información para que ahí está lo del eje eléctrico. Eso no le va. Yo se lo comento básicamente por lo que les dije al principio. En medicina interna, el profesor les va a dar el electro y ustedes tienen que comentarlo. Entonces, pero por lo que ustedes aprenden es más. Ok, aquí está el electro normal, otro electro normal, recuerden el ritmo sinusal, calcular la frecuencia en el D2, en el D5 o en B1, que generalmente las computadoras lo hacen más largo, ¿ok? Claro, más largo.
la onda P, que debe ser regular, positiva en D1, D2, D3, y para calcular la frecuencia, cuenta los cuadritos. Para los que son un poquito perezosos, la mayor parte de los electros tienen un análisis automático. Tienen esa chica de información. O sea, hoy en día una máquina le puede dar el resultado, pero siempre es bueno uno confirmarlo. ¿Okay? Pero siempre ayuda. Calcula la frecuencia y el ritmo. Siguiente. Este es un ejemplo de taquicardia sinusal. ¿Ven cuánto sería la frecuencia cardíaca acá? ¿Cuánto sería? Entonces la frecuencia es mayor de 100, casi 150, ¿verdad? Aquí tiene un cuadrito, otro cuadrito, sería 300, entre 2, 150. Siguiente trazado. Bueno, ya entraremos en la parte de patología. Yo le voy a pasar B, R y la onda en la angina pasa esto. Hay un infradesnivel. Le das oxígeno y él vuelve otra vez. En teoría es como la isquemia, pero la isquemia es más potente. Sí, se la vas a ver. Aquí, la lesión es esto. Entonces, le das oxígeno y no pasa nada. O sea, tú le das oxígeno y queda igual. Pero, ¿qué es lo que tienes que ponerle? Porque esto, a usted le va a llegar el paciente, así le va a llegar. Esto, aquí hay dolor, aquí hay, o sea, aquí hay dolor y aquí hay dolor. Pero a este paciente, si la arteria está tapada, es decir, hay un trombo allí, entonces ustedes le deben colocar trombolítico para destapar la arteria. Entonces este complejo puede volver a ponerse así, con trombolítico, streptokinasa, por ejemplo. ¿Ven? Por eso que es importante que ustedes sepan cómo es el manejo del ABC de un infarto, porque si ustedes pueden calibrar la urgencia del caso, o sea, la streptokinasa debería hacerla, o sea, uno debería tener la habilidad de hacerle la streptokinasa. Claro, no es tan fácil de que pasarle la solución, pero eso se pone por una vía periférica. Y tú ayudas a que esto pase, porque si esto no pasa, o sea, si tú no destapas la arteria que está obstruida, la arteria, entonces el paciente pasa a la necrosis. Onda QS. O sea, aquí ya no hay R. Y tú aquí le das oxígeno, 0. Le das streptokinasa, 0. No hay respuesta. Ahí hay muerte tisular. Este es un patrón QS. Una variación es esta. De la onda P, Q, R, alteración de la repolarización. Esto es una Q patológica. La Q patológica es mayor que la R. Igual, le da oxígeno, no pasa nada, porque ya está, ese tejido está muerto. Está
necrótico, le das estreptoquinasa, no pasa nada porque ya se lesiona. Entonces, esto es una lesión que es técnicamente reversible si uno actúa sobre la arteria. Por eso es que es tan importante que uno, como médico, diagnostique un infarto en evolución. Porque le das la oportunidad a ese miocardio de recuperar al flujo de oxígeno, pues, flujo sanguíneo y oxígeno. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia, fíjense, ya sabemos el concepto clínico, que es lo que es una angina, lo que es un infarto, y lo que es una lesión, que es un concepto como más eléctrico, más intermedio, por eso que es como más difícil de definir, porque es una lesión que, o sea, es una condición que es reversible, pero dura muy poco tiempo la reversibilidad de la misma. Ya puede durar de minutos a horas. ¿Ok? Entonces, ustedes acá muy probablemente no hagan el diagnóstico tan fácil porque el paciente como les llega, no les va a llegar así, les llega así. El paciente no les va a llegar con dolor, el paciente les llega, o sea, la emergencia. Le llega a la consulta del doctor, no, que yo voy de aquí al abasto y me da dolor en el pecho. Entonces, me paro y se me pasa. Entonces, el dolor del pecho es aquí. Se para y se le pasa, es aquí. ¿Okay? Ahora, si el paciente les dice, no, es que abuela tuvo un infarto hace como, le dieron 3 infartos. Y yo no tengo la gente por cuenta. O sea, le ha dado 3 infartos. Entonces ustedes revisan el electro y buscan onda Q en algunas derivaciones, que yo les voy a decir ahora cómo se busca y cómo se ubica. Si no tiene onda Q, es probablemente lo que tuvo fue un cuadro de angina o un dolor precordial atípico. Pero el paciente si le llega la emergencia. Y con dolor y sudoración, toda la clínica completa. En realidad este paciente no hace falta el electro para diagnosticar. O sea, el electro lo que le ubica es en qué arteria está afectada. Eso se lo voy a decir ahora. Pero clínicamente, o sea, la reina de toda la medicina es la clínica. Tú no puedes nadie muy bien. Pero entonces el paciente que viene con infarto, la clínica les dice, se está muriendo. Literalmente el paciente se está muriendo. Bueno, entonces ya copiaron esto. Vamos a septal, que es el pared inferior, el infarto septal, que son esta arteria que irriga los 2 tercios anteriores del septum, se apunta aquí, ¿ok? También irriga la pared anterior, y la circunfleja la pared lateral. La pared lateral es de 1 a BL, B5, B6. Es por eso que yo les digo a ustedes, cuando ustedes vean estas alteraciones entre 1 a BL, B5 y B6, ustedes perfectamente pueden decir, este paciente presenta un cuadro de infarto en evolución, una corriente de lesión en la pared lateral, comprometiendo claramente la circunfleja de la coronaria izquierda. Todo eso se puede decir como un electro. Porque estoy intentando copiarlo, pero no entiendo. No te preocupes, eso, o sea, yo les estoy dando la introducción, pero, o sea, fíjense, lo que les quiero decir es que la anatomía de las arterias coronarias se puede leer a través del electro, porque las derivaciones del electro me muestran las paredes del corazón. Entonces, por ejemplo, si tú tienes afectación de la arteria circunfleja, que es la rama que gira por la cara lateral del corazón, sobre todo la cara lateral izquierda, ella se ve por las derivaciones de 1 a BL, B5 y B6. ¿Okay? Hay otro cuadro que es el cuadro más claro. Y la pared inferior la irriga la coronaria derecha. Entonces, D2, D3 y ABF son las derivaciones que miran la pared inferior. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un electrocardiograma que tiene una corriente de lesión en D2, D3 y ABF, puedes decir
que hay un infarto y evolución en la pared inferior del corazón, porque están comprometidas de 2, de 3 y AB. Por eso que las derivaciones tienen nombres y ellas representan una región del corazón. Esa morfología que adopta el trazado electrocardiográfico, correcto, de lesión, por ejemplo, es igual en todas las derivaciones. ¿Me explico? Eso es igual a lesión, está ahí, correcto. Sí. Eso se va a presentar en D2, D3 y ABF Sí. si el problema está en cara inferior. Vamos a decir, ese dibujo, pues, esa morfología. Y si yo me voy, y si en caso tal el defecto o el infarto está en la pared lateral, va a ser esa morfología, pero en B5, B6. Correcto. O sea, para Exactamente. Entonces uno se aprende esas derivaciones, o por lo menos uno las maneja, y eso uno busca en Google. Veo que está afectada de 2. ¿Cuál será la parella? Por lo menos uno hace la pregunta directa. Tengo una corriente de lesión en D2. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí ustedes sacan las conclusiones rápidamente. Vamos a ver la otra. Ok. Bueno, aquí es como otro ejemplo de los conceptos que debemos manejar. Simplemente está ahí captado. Bueno, aquí está lo que es la angina, la definición, habla del oxígeno, y aquí está lo que representé aquí. Aquí está. ¿Okay? Generalmente tiene que bajar 2 cuadritos de los pequeñitos, de los 2 milímetros. ¿Ok? 2 milímetros. Para que sea estadísticamente significativo. Porque hay gente que tiene, o sea, ¿por qué el electro suele ser tan enredado? Suele ser tan enredado porque, por lo regular, uno no maneja los conceptos de manera clara. Sí, yo tengo que tener los conceptos claros. Por ejemplo, aquí tiene que ser 2 milímetros, pero tiene que ser en 2 derivaciones de la misma cara, para que yo pueda establecer la conclusión diagnóstica. Pero si es una derivación ahí aislada, no necesariamente representa un diagnóstico clínico. ¿Okay? Entonces, por eso que ustedes deben aprenderse si de 2, de 3 ABF es para inferior, porque de repente de 2 está así o llega hasta acá, por ejemplo. Entonces, un milímetro no me hace el diagnóstico. ¿Okay? Sigamos. Aquí tenemos que hay varios tipos de descensos de ST. El clásico es este y este. Normalmente yo no les pongo esto, ni esto tampoco, sino estos son los clásicos. Esto es, por ejemplo, básicamente es para representar que aquí hay un descenso que puede ser intermedio, no establece el diagnóstico, y este es el famoso punto J, que se utiliza para las pruebas diagnósticas, no para los electros, digamos así, de práctica diaria. Bien. Esto es un ejemplo de una paciente que está haciendo una prueba de esfuerzo. El paciente, esta es la derivación de 2, el paciente dice que tiene dolor, se para la prueba, se le coloca oxígeno, un vasodilatador y eso se recupera, es decir, él tiene una angina de esfuerzo, como está comprometida la pared inferior, entonces ya uno sabe que es la coronaria derecha. Todo lo que uno puede ir diciendo de eso. La prueba de esfuerzo es el clásico de alta mayores, ¿no? Cambio de específico de la tarea, aplanamiento, amplitud reducida, inversión, esto es lo que tiene que saber, inversión menor, mayor de 2 milímetros, y a veces hay una positivización de la onda T negativa existente en un electrodo. Bueno, esta es la isquemia subepicárdica que les dije que era transmural, que se puede presentar acá. ¿Okay? Que hay una alteración de esta acá. ¿Okay? Muy fuera de nivel. Ahora tenemos electros más claros. Bueno, sigue. Esta es la subendocardia, que son unas tepicudas que no va esa parte, no
utilizo los ejemplos. Pues. Siguiente. Ahora viene la parte de la lesión, que esta parte de aquí. La lesión es un cambio exclusivamente electrocardiográfico reversible que corresponde a un mayor grado de hipoxia. Esa es la definición, que ya la habíamos manejado de manera más general. Entonces vamos a encontrar cambios específicos de la onda del segmento ST que hacen un supradesnivel. Es decir, que pudiésemos diagnosticar eso de, por ejemplo, por un electrocardiograma nasal. O sea, porque no haya, que el paciente o la paciente no tenga clínica y simplemente se pase un electro y sale. O si es una clínica por ejemplo. Es una clínica florida. Sí, es una clínica florida. Allí el paciente, fíjate, corresponde a un nivel de hipoxia. O sea, la hipoxia es dolor. ¿Ok? Bueno, igualmente tenemos la subepicárdica, que se conoce como el síndrome coronario con elevación del segmento ST. No sé si lo han escuchado. Sí, elevación del segmento ST. Y hay una abreviación que varía mucho pero síndrome coronario agudo con la elevación del segmento ST. ¿Okay? Y hay un cuadro del tipo de lesión sin la elevación del ST, pero el clásico es este, el que tiene estrella. ¿Ok? ¿Y cómo se vería si es sin elevación? Ya lo vamos a ver. Este es elevación del segmento ST en D2 y D3. Ya veo, de lo que yo les decía para inferior, ¿no? Entonces aquí está la elevación. Por lo regular, algo que presta mucha confusión con los estudiantes y con todo el mundo, es que uno dice, pero allá hay una isquemia. Entonces, sí hay una isquemia, porque es que el paciente puede estar con un problema de flujo coronario, pero tú no te vas a poner a ver la isquemia cuando tiene una lesión. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿qué ves en ese electro? Tú tienes que ver lo más grave, que es la lesión que es reversible. No te puedes enfocar solamente en la isquemia, porque lo primero que tienes que tratar es la lesión que es reversible, porque esta isquemia por default va a mejorar. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan un electro, ustedes tienen que analizarlo y ver qué tipo de lesiones son las lesiones graves. Y ahí es donde tienen que enfocarse. Porque es que el corazón es un órgano muscular que cualquier déficit de oxígeno puede provocar alteraciones electrocardiográficas. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Y sin elevación del segmento ST, fíjate cómo se presenta, con alteraciones, puede haber un infradesnivel. ¿Cómo hace uno el diagnóstico? Si uno tiene una duda, si es elevación del segmento ST, vamos a decir así, si es con elevación o sin elevación, ahí nos ayuda es el laboratorio con la troponina, ¿ok? Las enzimas cardíacas ayudan en este caso, porque ya están elevadas. En la isquemia no necesariamente están elevadas, el resultado puede ser muy variable, pero aquí ya hay algo de necrosis, pequeñas zonas de necrosis. Lo que pasa es que esta señal me dice que todavía hay tejido vivo, miocardio vivo. Entonces, la troponina se eleva. Entonces, si tú tienes una duda, por eso uno siempre tiene que pedir la troponina para estar completamente seguro, para cerrar el círculo. ¿Okay? Si uno cuenta con el recurso, lo pide. Si tú no cuentas con el recurso y tienes la duda, tienes que dejar al paciente y repetir el electro como a 10 minutos, 15 minutos, a ver si hay algún cambio que te sugiera la confirmación de tu diagnóstico, o cambiar el diagnóstico y decir, no, este paciente está grave. ¿Ok? Entonces tienes que repetir el electro. Porque el electro es bastante sensible en muchos casos. Es decir, te dice lo patológico. La
que el 25% sería así. Estaría ella ahí. La chiquita. Vamos a ver la página. ¿Ok? No sería una onda más. Tiene que ser mayor del 25%. ¿Ok? Entonces hay infartos con onda Q y infartos sin onda Q. Miren, los infartos sin onda Q no son menos graves que los infartos con onda Q. ¿Ok? O sea, esto no se trata de gravedad o mayor o menor gravedad. No vayan a cometer nunca ese error de, diga. Doctor, o sea, esa regla de que la onda Q es patológica si es mayor al 25% de la R, eso nada más aplica para las derivaciones o sea, que van más hacia la izquierda. Por ejemplo, o sea, en B1 se supone que naturalmente la Q tiene que ser más grande que la R. Bueno, entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que no siempre la onda Q es realmente una onda Q. Lo que sucede a veces en la derivación de B1 es que si tú tienes la duda, tienes que mirar y mirar y mirar, y te aseguro que a veces hay una pequeña R casi microscópica. O sea, eso es una observación muy válida, porque a veces uno ve en B1, vamos a poner aquí para que se vea, en B1 que él tiene a veces la onda P es medio isolifásica, lo hace esto, no sé, la C. Pero es una cosa microscópica, esta es la R. S, R. O sea, uno lo busca, busquen B1 en Google para que vean. Siempre hay una R microscópica al principio, a veces ni se ve, porque a veces hace esto. Y ahí está la R. Lo que pasa es que, claro, tiene su explicación por lo que hablábamos en la primera clase, en lo del vector y tal. Sí. Pero entonces tú revisas, por ejemplo, B2 y en B2 hay R. ¿Ves? Entonces una onda Q en una sola derivación no me hace el diagnóstico. Te puede llevar a cuestionar y tal como está haciendo el compañero, pero no hace el diagnóstico de un infarto de una zona específica. Porque para que tú puedas hacer el diagnóstico, por lo menos 2 derivaciones. Y que deberían estar continuos. Tengo una duda. ¿Cuáles son los cambios, o sea, cuáles son los cambios anatómicos eléctricos que hacen que se eleve el ST en el caso de la lesión en los infartos con elevación del ST? ¿Qué hace que entonces suba? Si esa es la repolarización, que es lo que se meta, ¿por qué sube? Bueno, eso es una explicación más o menos compleja, ¿no? ¿Qué sucede? Que la célula pierde la capacidad de contraerse, es decir, de entrar en potencial de acción y en potencial de reposo. Porque al haber un déficit de oxígeno, todo lo que es bomba las bombas antipeasa que intercambian sodio, potasio y el calcio sobre todo, que es responsable de la contracción, ellas están en déficit y empieza a haber una alteración del componente intracitoplasmático y además se altera la membrana plasmática. ¿Okay? Entonces puede haber un aumento del nivel de calcio que es casi sinónimo de el exceso de calcio es sinónimo de una hiperexcitabilidad que puede llevar a la muerte de la célula. Y lo mismo pasa con la célula cerebral. Entonces, eso es que esta célula está prácticamente hiperexcitada, está contraída y no se está moviendo, y entonces se refleja en su excesivo potencial de acción. Ok. ¿Ok?
Veamos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de lo que hablábamos de la onda Q. Algo que es muy importante, a veces la persona puede tener, el paciente puede mostrar alteraciones de supradesnivel del segmento ST y simultáneamente ya puede tener ondas Q en algunas derivaciones. Eso es porque el paciente eventualmente puede estar infartando en un territorio vascular grande. ¿Okay? Bueno, una de las preguntas de los STEPS, eso te preguntan la dominancia de los territorios arteriales. Es decir, algunas veces quien domina es la coronaria derecha y otras veces domina la coronaria izquierda. Existen unos criterios de dominancia. Y el criterio de dominancia es quién irriga, por ejemplo, ciertos territorios, específicamente el tercio posterior del septo. Entonces, son preguntas que según el criterio de universalidad del perfil del médico, los estudiantes deben saber o el profesional debe saber. Entonces, por eso es que se producen a veces cambios en ondas Q, o sea, ya presentan ondas Q en algunas derivaciones y en otras todavía está el supradesnivel. ¿Ok? Es que pueden coexistir. Doctor, Esa es a los 2 tercios anteriores del septo. Si por alguna razón la dominancia la tiene la coronaria izquierda, ella va a dar el ramo posterior, interventricular posterior, y da el tercio posterior, la circunfleja. Que eso sucede muy pocas veces, pero eso sucede. Ahora, yo les pregunto algo. Si el infarto está aquí, ¿qué se pierde? ¿Cuál es el territorio? Cara anterior y la lateral y todo el septo. ¿Qué quedó del ventrículo izquierdo? Nada. Entonces ese paciente hace todas las complicaciones eléctricas, mecánicas, hemodinámicas, habidas y por haber. Entonces yo para, digamos así, colocarles la escena más dramática, no todos los pacientes logran llegar vivos al hospital. Y no todos los que llegan vivos salen vivos del hospital. Porque el infarto realmente es una patología grave. Y tal, no sé qué más, y luego alguien va acá, entonces aquí empieza aquí. Entonces llega a esta zona de necrosis y ¿qué sucede? Que hay una conducción lenta, y esa conducción lenta hace que él entre en un círculo, luego sigue y esto se refleja como esto sería el infarto y empiezan a hacer esto. Y esto es una TB, taquicardia ventricular, y es producto de este daño tisular. ¿Okay? Si no atienden esa TB, esto se puede convertir en una FB y el paciente está enfermo. Es muy frecuente la complicación eléctrica en los pacientes con cardiopatía isquémica aguda. ¿Okay? Entonces ustedes tienen que ver al paciente siempre como un ente eléctricamente y hemodinámicamente inestable. Y nada mejor que tener un electro en la mano, porque le anticipa todo. ¿Okay? Entonces este gráfico ayuda en eso. Ajá, vamos a seguir. Bueno, esto no es tan... Vamos a seguir. Esto es como para sugerirles por qué hay los cambios eléctricos que yo el colega preguntó, porque cambia también el eje eléctrico y se empieza a producir las ondas y básicamente el eje eléctrico. Bueno, esto para recordar la circulación coronaria. Ella da una rama que es vital.
complicación eléctrica muy grave. ¿Cuál sería? O sea, me imagino que la rama es la que irriga no se usa, pero la complicación eléctrica. Bueno, es un nodo, pero no es el sinusal. Ah, el auricular. El auricular eléctrico. Ella da una rama que es la rama, la T del nodo AB. ¿Ok? Entonces da un bloqueo AB. Da un bloqueo AB. Y ya le voy a mostrar el trazado. El trazado es este. No hay QRS, un bloqueo AB completo. No deja pasar ninguna onda al ventrículo. Ese paciente, ¿en qué se muere? ¿Por qué se muere? Por la sistolia. Ese paciente es diferente al de FB. Este paciente ustedes tienen que masajear y ponerle un marcapaso, que lo vamos a ver aquí. Porque este paciente ya, si se necrosó el nodo AB, ahí no va a pasar nada. Ya entienden el concepto de necrosis y ya saben que eso no se va a recuperar, y si él hizo ese bloqueo, probablemente no se recupere. Entonces ese paciente tienen que reanimarlo y tienen que ponerle un marcapaso. Por eso nosotros vemos marcapaso. En el otro que hizo la fibrilación ventricular, ahí se tiene que darle la descarga de los 300 joules o 200. Pero a este le pueden dar descarga y no va a pasar nada. Sigue con el bloqueo. Porque no pasa. No es porque haya mucha electricidad, porque no pasa. Es que no pasa, exacto. Estos dos están en asistolia. El de la FB, pero es el electro el que les dice lo que tienen que hacer. Y yo les voy a decir algo. No creen que tiene que haber un especialista. No siempre está el especialista. Ya estas zonas del parque, B1 al QS, B2 al QS, B3 al QS y B4 onda patológica. ¿Ok? ¿Lo ven? Vamos, aquí está la circunfleja, la lateral, que afecta B1 con onda patológica, ABL con onda patológica, B5 y B6, que son las derivaciones laterales. Y esta sería la coronaria derecha. De 2, de 3 y a ver. Vamos a ver aquí. Aquí está lo que dice el compañero, que el B1 se ve como un patrón QS, pero aquí ellos ponen un mínimo. Hay que verlo Ahí se ve. con lupa, pero ahí está. Ok, ¿eso qué es? ¿Quién lo hizo? Picasso. Esto alguien llore. A ver aquí. Sí, ¿qué derivación? Eso de aquí, ven. De 2, de 3. Ajá. Fíjense que aquí ya hay una onda U patológica y hay una elevación del estrés. ¿Okay? Entonces aquí hay una corriente de lesión con una onda de necrosis para inferior. ¿Cuál es la arteria afectada? La derecha. Vamos a la siguiente. El 5 de 6. Ajá.
afecta la coronaria izquierda en su ramo descendente anterior. B1, B2, B3, B4. Un poquito de 5. ¿Ah? Sí, hay un patrón QS, una Q patológica. ¿Ok? De todas maneras, yo le voy a decir algo. Pero lo más importante acá es que su plan ya tiene una Q. Aquí, de 2 de 3, aquí vemos, fíjense, hay una de izquierda. Las principales aquí. En B5, B6, en B1 y en AB. Quiere decir que está afectada la ciencia compleja. ¿Ok? Ahí se ve que hay dos cuadritos de vecinos. Ah, claro, y un área que sí. En B6 también. Si está afectado acá, ella va a producir alteraciones anterolaterales, que es el ejemplo que yo les coloqué. Me lo ponen a más derecha. ¿Ven el conejito? Ah, yo lo vi. Sí, se ve, pero ya se lo. ¿Sí lo ven? Ok, bueno, nos queda como media hora. ¿Ok? Entonces, en la aurícula, la arritmia más frecuente, es la fibrilación. Arterial o auricular, que es imposible que ustedes no la vean en su práctica. Si ustedes se gradúan, le dan el título de médico el día de la graduación y ustedes dicen, nunca vi una fibrilación auricular, ustedes no pasaron por la facultad ni por ningún hospital. O sea, tienen que hacer ese examen de conciencia. ¿Ok? Porque esa es la arritmia más frecuente en la práctica médica. Entonces, interésense por ella. Luego viene el flutter o aleteo auricular. O aleteo en mayor. Luego tenemos las extrasístoles. Son donde se ve Auricular, sí. Luego tenemos la taquicardia atrial. Ok. De todas estas son las que yo vamos a marcar. Que yo no lo voy a saturar a ustedes de arriba. Ok. Pero en la medida que ustedes sepan la más frecuente, ustedes pueden diagnosticar con mayor probabilidad. Ok. Entonces, luego en el ventrículo vamos a encontrar la taquicardia ventricular, que puede ser monomórfica, polimórfica y helicoidal. Las extrasístoles ventriculares y la FB, que es la más mortal. Ese esquema. ¿Okay? Luego tenemos un grupo pequeño. Que son las del nodo AB. Que es el nodo AB de su AB. Y es la TP.
Esta arritmia es bastante frecuente. Esta se llama taquicardia paroxística supraventricular. Es muy frecuente, no es grave, pero es una taquicardia se pega molestosa. La gente no se muere de eso, pero sí. Generalmente da en mujeres. Suelen desencadenarse cuando el novio se porta mal, entonces da la arritmia y hay que llevarla para el hospital. No, y es una dramática. No es dramática. Así que ya tiene un argumento más para la manipulación y el control. Sí, eso da de manera paroxística o en un momento de estrés. Entonces, sí es importante tratarlo porque esto se puede curar. Pero es una arritmia bastante particular y da muy frecuentemente en mujeres jóvenes. El Wolff-Parkinson-White es otra arritmia muy particular que se ve más frecuente en varones jóvenes, niños, adolescentes. Entre ustedes, bueno, vamos entonces, ahora si les van a anotar, vamos a hablar simplemente de la FA, del clúster y de las taquicardias ventriculares. Y alguna mención de otras taquicardias, pero esas son las que yo más prefiero. Las TV todas, para que no hay salvación. Por ejemplo, de identificar esos ritmos. En el caso, por ejemplo, que ustedes estén en un aeropuerto, normalmente uno no lo debe hacer porque, bueno, pero si es una persona que uno conoce, no corre todos los riesgos legales. Pero en Estados Unidos, uno toca un paciente, bueno, hay que tomar las medidas bien analizadas, ¿no? Pero, por ejemplo, si el paciente está y hay un desfibrilador, usted tiene que actuar, porque eso es una medida de reanimación en el momento. Entonces, ustedes, simplemente el paciente está en el piso, ustedes tienen que saber cómo manejar el equipo, colocar los electrodos y activar eso es automático, eso la misma máquina le va diciendo. ¿Ok? Pero si están en una emergencia, o si el paciente tiene monitor, tiene que identificar la FB y tomar la conducta. Bueno, el principal mecanismo de producción es la reentrada. ¿Se acuerdan del esquema que yo les hice alrededor de la zona de fibrosis, el infarto, que hace los círculos? Eso es una reentrada. La reentrada es que, imagínense que está la autopista con un accidente. Entonces la gente, ¿cuál es la conducta normal de la gente? Empieza a acelerar y desacelera y busca el canal que no tiene y se empieza a meter por las trochas o por los caminos paralelos. Entonces se genera un congestionamiento vehicular importante. Bueno, así es la electricidad cuando hay zonas de fibrosis en el corazón. ¿Okay? Entonces ese es el mecanismo de reentrada. Bueno, la fibrilación auricular, que ya la habíamos comentado, es la más frecuente, también se produce por el múltiple focos de reentrada a nivel de la aurícula y casi siempre están comprometidas las paredes, todas las paredes auriculares. Mientras más comprometimiento sea, la arritmia se hace más sostenible. Eso genera que la aurícula, ¿cuál es el problema de la fibrilación auricular? Que la aurícula hace y se pierde un fenómeno que se llama sístole auricular. También le dicen patada auricular. Que es que al final, cuando la aurícula llena el ventrículo de manera pasiva, lo va llenando, después al final hace esto. Y eso representa el 25% del volumen diastólico final del ventrículo, inicial del ventrículo izquierdo, y de los dos ventrículos. Pues. Entonces la aurícula está, pero la fibrilación auricular, la aurícula está así. O sea, la sangre va bajando pasivamente. Por eso es que es muy fácil que el paciente llegue a tener un ventrículo insuficiente con el tiempo, porque la aurícula no lo llena el 25%. Entonces,
la aurícula se llena de la presión y eso va generando aumento del círculo. Doctor, ¿eso pudiese pasar por el argumento si hay un prolapso en la válvula mitral? Sí, un prolapso de la válvula es que la válvula no está en condiciones de cerrar y de abrir bien. Con el tiempo, la válvula se puede volver insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que abre bien, pero no cierra lo suficiente. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, él manda sangre y se devuelve. Esa sangre que se devuelve daña la vena, porque se devuelve con aquella fuerza, la fuerza de contracción del ventrículo. Y si es el ventrículo, si es prolapso de válvula mitral, la contracción del ventrículo izquierdo, pues daña completamente la aurícula, la aurícula se va dilatando. Con el tiempo esa persona puede caer en fibrilación. ¿Ok? Ya. Entonces aquí vemos múltiples focos de unas visitas acá, múltiples focos de entrada para la fibrilación auricular. Ver. Bueno, ¿qué sucede? Aquí yo lo voy a explicar con el fácil así. Bueno, la fibrilación auricular no hay onda P, 0 P. Lo que hay es onda de F, cuya frecuencia puede ser mayor de 400 por minuto. Eso es esto. ¿Okay? Estas son las ondas de fibrilación. Un trazado. Sí, ven, acá. Esto ya es una fibrilación ya que lleva tiempo, entonces no se ve tanto. Pero fíjense, lo más importante es que no hay onda P y hay una irregularidad de la RR. El intervalo RR no es regular. Entonces, eso tienen que tenerlo claro. La irregularidad de la RR es clásico de la FA. Ausencia de onda P e irregularidad de la RR. La respuesta ventricular es irregular. El electrocardiograma muestra una base irregular hasta una línea plana. Es decir, esto así o puede ser fíjense. ¿Qué sucede aquí? Que no hay onda R, ¿no? Cero onda P. Pero tampoco hay onda R de fibrilación. Pero sí hay RR de fibrilación. ¿Qué es lo que hace el diagnóstico? ¿Por qué pasa esto? Porque la aurícula llega un momento en que ella hace, o sea, antes hacía esto y ahora está así, no se contrae. Entonces, si no se contrae, imagínense cómo será el llenado ventricular. Eso puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ustedes reciben en emergencia un paciente con edema agudo de pulmón, es muy probable que tenga una fibrilación auricular si el paciente tiene insuficiencia de base, o sea, ya tiene antecedentes. ¿Okay? Entonces, ese paciente puede tener una insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular la complica. O sea, hay un círculo vicioso. Pero aquí es más claro, y ese es el anterior, y aquí vemos también la irregularidad de la RR. Ahí sí hay onda F. Aquí sí hay onda F, aquí la vemos. Aquí también hay. ¿Ok? Bueno, aquí hay RR irregulares, pero no hay
onda R, aquí hay irregularidad de la RR y hay una onda F. Aquí esto confunde. Sí, porque en la RR se ve regular. Se parece. RR está regular, así. RR regular. Está regular. Pero en esos casos, lo más probable es que tenga una fibrilación. Porque tú ves acá, tú ves aquí una ondita, y si uno estrictamente hace la comparación de los RR, se va a dar cuenta que aquí está. Sí, es regular. O sea, no parece, a simple vista no. Habría que sacarlo a Y si hay irregularidad. En eso no sí. No aparece ahí en cambio. Ah, bueno, sí. Pero poco, poco, pero hay. Bueno, es porque está originada por un circuito. El circuito es este. Te lo voy a mostrar. Y con esto terminamos. Que me hagan descansar y estudiar. Estudien hoy, no dejen para mañana. Que está en la aurícula derecha. Esa organización, eso es un eje eléctrico, un haz, que hace que la electricidad circule de manera uniforme dentro de la aurícula. Y esto gira a 300 latidos, a 300 veces por hora. Entonces el flóter es así, una sierra. Esto es un giro, esto es otro giro. ¿Ok? Entonces, generalmente uno ve que hay 300 ondas por minuto. ¿Y cómo lo sabe uno? Porque entre una onda P y la otra onda P o la F de flóter hay un cuadrito de 5 milímetros. No es 300 es 300. Casi siempre se ve muy claro. Puede ser que en el siguiente se vea. Sí, a veces no se ve más claro, pero fíjense. Miren, aquí, si ustedes tienen, ya para que no me lleve el polígono, si ustedes tienen, por ejemplo, un trazado que muestra 150 latidos por minuto exacto todo el tiempo, eso muy probablemente sea un flor. Piensen que aquí, ¿cuánto sería la frecuencia? No, aquí, la frecuencia de la onda. Bueno, como medio, no, ni medio cuadrado. Uno. 300 entre 1. Entonces aquí tenemos. Hay como 4 cuadraditos pequeños, ¿no? Sí, O sea, ¿qué contar sí, por la cada? 375 por la regla de 1500. Digo, hay 300. Se supone que lo que cuenta es cuando se ve la deducción, o sea, donde se envía En la punta, o sea, aquí, aquí se ve bien, compadre. Acá y acá. Y aquí y aquí. Aquí se ve bien, pero O sea, no está tomando de RR, sino de espérate, DF. No. Ajá. Bueno, ya vamos a terminar, que ya nos vemos muy ansiosos. Aquí cambia un poco la morfología, pero sigue siendo un transflúter. Okay. En el flúter sí, porque como eso es un circuito, como yo se lo dibujé, eso es un circuito que va por la aurícula, eso es uniforme, entonces todas las ondas suelen ser exactamente iguales. O
Cuando yo digo exactamente iguales es que dentro de lo posible son todas iguales, pero a veces hay variaciones. Pero fíjate, aquí casi todas son iguales. Entonces, tú ves aquí que está la puntita de acá y esta acá, y entre esta P y esta F, o de onda F, hay un cuadro y ahí te dice que son las 300. Entonces, cuando tú ves que a 300 exacto, Y están casi puedes todos igual decir que también. flota. ¿Ok? Pero cuando hay variaciones de morfología y de frecuencia, es FA. ¿Ok? Doctor, pero ahí también hay irregularidad RR. Sí, la irregularidad RR se puede producir, pero por una razón, porque casi siempre son divisores de 300. Entonces tú vas a encontrar 150, 100, porque la frecuencia, lo que va a pasar es las ondas F que están en 300, entonces de repente pasan dos, no, de cada dos pasa una, entonces son 150. Ya sigue una